para muchos en diferentes lugares del mundo. Los bendecimos en el nombre del Señor Jesucristo desde aquí, de la iglesia de Cristo Miel en la ciudad de Las Vegas. Y queremos en esta mañana seguir platicando, desarrollando el tema, porque en este día vamos a ir a bautizar. Dentro de unas 3 horas vamos a estar bautizando. Entonces queremos poder enseñar a los que se van a bautizar para que lo puedan hacer de la manera correcta y poder ser ministrados a través de ese acto maravilloso como es el bautismo en agua. Entonces quisiera que abriéramos nuestra Biblia en el libro, mi amado hermano, en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 16 y verso 16, gloria a Dios, ¿verdad? Marcos capítulo 16 y verso 16. Cuando lo tenga me dice amén. Algunas cosas, hermanos, las vamos a ver rápido, ¿verdad? Porque por causa del tiempo. Pero dice Marcos capítulo 16 y verso 16. El que crea y sea bautizado. Entonces el bautismo, hermano, es definitivamente para creyentes. El bautismo no es, hermano, para gente inconversa. Es para gente creyente en el Señor, que ha tenido la experiencia del nuevo nacimiento y por lo tanto, habiendo nacido de nuevo y habiendo entendido y sido enseñado, sabe, mi amado hermano, de la importancia del bautismo. Si vemos el texto de San Juan capítulo 3, ¿verdad? Si no me equivoco, donde el Señor dijo, ¿verdad?, que el que no nace del agua y del Espíritu no puede entrar, ¿verdad? Entonces miramos, no dice que no sea salvo, sino no puede entrar a disfrutar, hermano, cosas del reino. Dice el que crea y sea bautizado será salvo, pero el que no crea será condenado, ¿verdad? La gente es condenada, hermano, por no creer, ¿verdad? Por no creer. Pero nosotros tenemos que entender que esa palabra, hermano, el que crea y sea bautizado será salvo. Tenemos que entender que esa palabra salvo es la palabra, mi amado hermano, sozo. Esa palabra sozo quiere decir, hermano, diferentes cosas en su idioma original. Y una de las cosas que quiere decir sozo es, hermano, ser librado. También quiere decir ser preservado, ¿verdad? Así como Noé fue preservado en el arca de la salvación, ¿verdad? Entonces dice que es, hermano, ser librado o ser preservado. Esa palabra sozo, mi amado hermano, de ahí se derriban precisamente las 3 palabras que usted muchas veces ve que se usan para pedir auxilio. Cuando alguien, hermano, está en peligro, por ejemplo, que va en un avión o va en un barco y algo sucede con ese barco, entonces usan las primeras 3 palabras, SOS, ¿verdad? SOS, que SOS quiere decir también save our souls, ¿verdad? O salven nuestras almas. Pero viene precisamente derivado, hermano amado, de la palabra salvo, pues, o salvación, de ese griego. Entonces, le digo, el bautismo en agua es uno, hermano, por decirlo así, de las 2 ceremonias que la iglesia del Señor Jesucristo debe de celebrar.
Una de esas ceremonias, hermano, es la Santa Cena. El Señor dijo que nosotros deberíamos de celebrar la Santa Cena cuantas veces, hermano, lo deseáramos, porque cuando nosotros celebramos la Santa Cena, dice que, hermano, anunciamos la muerte, ¿verdad?, de nuestro Señor Jesucristo. Pero la otra, hermano, ordenanza para la iglesia a celebrar es precisamente, mi amado hermano, el bautismo en agua, que también tiene que ver con la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y esa, hermano, ordenanza solamente se lleva a cabo una vez en la vida, por la vida, hermano, por las personas, pues. En cuanto a la Santa Cena, es una ordenanza que podemos nosotros celebrar, una ceremonia que podemos celebrar cuantas veces nosotros lo deseemos. Pero el bautismo en agua es una sola vez, hermano, en la vida. Dice amén, gloria a Dios. Y entonces le digo, no es solamente el bautismo en agua una ceremonia que hay que celebrar, sino que hay cosas que sin duda suceden en el ambiente espiritual, ¿verdad? Hay cosas, hermano, que van a suceder cuando una persona se va a bautizar, y por eso es que debemos de enseñar qué cosas usted va a experimentar y qué cosas usted va a recibir, hermano, al obedecer precisamente la doctrina del Señor. Y decíamos que el bautismo no es, hermano, en base a un sentir. No se trata de es que yo siento bautizarme o no siento bautizarme. No, se trata de que cuando a usted le enseñan y usted, hermano amado, es enseñado en el bautismo, es definitivamente su, hermano, responsabilidad obedecer a aquella forma de doctrina en la cual usted está siendo enseñado. Dice amén. Entonces, tenemos que entender que es muy importante este evento en nuestra vida y que nosotros no debemos, hermano amado, de rechazarlo. Dice amén. Y yo quisiera leerle, hermano, algo que usted tiene que entender. El poder, hermano, que hay precisamente en bajar a las aguas, ¿verdad? Y esas aguas del bautismo, hermano, yo creo que son aguas poderosísimas, que le hacen, hermano, daño precisamente al enemigo y benefician al creyente. ¿En qué me baso yo, mi amado hermano, para decir esto? Es porque el pueblo de Israel, acuérdense que la pasada por el Mar Rojo es, hermano, una figura del bautismo, lo vamos a ver más adelante. Pero usted se va a dar cuenta que los israelitas experimentaron cosas maravillosas, ¿verdad? Después de haber pasado por las aguas del Mar Rojo, ¿verdad? Una de las cosas, hermano, que ellos experimentaron fue una liberación gloriosa. Por eso, hermano, es que muchas veces en el bautismo en agua hay liberaciones gloriosas que muchas veces la gente, hermano amado, ignora. Pero hay liberación gloriosa, y después de esa liberación gloriosa, ellos pudieron, hermano, expresar un cántico de victoria. Quizás antes, hermano, no lo podían hacer porque estaban en amargura de alma, según el libro de Éxodo, capítulo 1, hermano amado, y verso 6, si no me equivoco. Pero después de haber, hermano, entrado al agua y haber salido precisamente, hermano amado, al otro lado, dice la Escritura, hermano, que ellos empezaron a experimentar el haber, hermano, sido libres. Pero ellos tuvieron, hermano, que haber sentido tuvieron que haber, hermano, apercibido algo en sus vidas, pues. Y entonces notamos en Éxodo 15:1
que dice, hermano, entonces Moisés y los hijos de Israel cantaron este cántico al Señor después del bautismo, hermano, en agua. Y dijeron, canto al Señor, aleluya, canto al Señor, porque ha triunfado gloriosamente. Hay un triunfo, mi amado hermano, gloriosamente. Al caballo y a su jinete ha echado al mar. Gloria a Dios. Mi fortaleza y mi canción es el Señor. Pero mire qué canto que están expresando. Antes no habían cantado. Y luego dice, hermano amado, y ha sido para mí, ha sido para mi salvación. Y ha sido para mi salvación, dice, ¿verdad? Mi fortaleza y mi canción es el Señor. Y ha sido para mi salvación. Este es mi Dios. O sea, Él ha obrado en mí una liberación, pues. Yo le glorificaré, el Dios de mi Padre, y le ensalzaré. Dice, el Señor es fuerte guerrero, el Señor es su nombre. Los carros de Faraón y su ejército arrojó al mar. Y los mejores de sus oficiales, lo mejor que tenía, hermano, el Faraón, dice, se ahogaron en el Mar Rojo. Aleluya, gloria a Dios. Entonces en el agua, hermano, se ahogan enemigos. Se ahogan, mi amado hermano. Y luego dice en el verso 10, si no me equivoco, 15:10, soplaste con tu viento, los cubrió el mar, se hundieron como plomo en las aguas, ¿qué? Poderosas, dice esta versión. La suya dirá impetuosa, pero dice aguas poderosas. Aleluya, gloria a Dios. Entonces, hermano, hay un poder, pues hay algo sobrenatural cuando la gente se bautiza y obedece la palabra del Señor. Ahora, le digo, hay cosas que muchas veces la tradición, mi amado hermano, ha introducido referente al bautismo en agua. Y una de las tradiciones que las congregaciones o movimientos, algunos han introducido, es que, hermano, muchas veces la gente tiene que pasar largos meses, ¿verdad?, de doctrina para ser bautizados. En muchos lugares, hermano amado, usted tiene que ir por lo menos 6 meses de doctrina para poder ser bautizados. Ahora la pregunta ¿es eso escritural? ¿Es eso, mi amado hermano, apoyado por la palabra del Señor? Pues yo creo, hermano, y viendo la palabra, que de ninguna manera. Claro que no estoy en contra de que se le enseñe a la gente, porque a la gente se le debe de enseñar lo que va a hacer, por qué lo va a hacer, mi amado hermano, pero no tienen que ser 6 meses, mi amado hermano, tiene que ser, hermano, lo más pronto posible, ¿verdad?, para que esas personas puedan experimentar. ¿Dónde nos basamos? En el libro de los Hechos, capítulo 10 y verso 47. Aleluya. Hechos capítulo 10 y verso 47. Porque en algunos lugares llega alguien, hermano, acepta a Cristo con todo su corazón, oye algo del bautismo y se le hace un rema y dice, yo quiero ser bautizado. Y la gente le dice, tal vez el ministro dice, no, usted no puede ser bautizado, usted tiene que esperar por lo menos, ¿verdad?, unos 6, 7 meses, venir a doctrina y entonces vamos a ver si lo bautizamos. Pero mire lo que dice, hermano, el libro de Hechos capítulo 10 y verso 47. ¿Puede acaso alguien negar el agua para que sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo lo mismo que nosotros? Y apenas, hermano, habían hecho la confesión de fe, es más, ni habían hecho tanto la confesión de fe, hermano amado, pero ya creían, hermano amado, y el Señor los bautizó con el Espíritu Santo, y entonces Pedro se queda asombrado, hermano, y dice, bueno, ¿acaso se le puede negar entonces el agua a estos que han recibido el Espíritu Santo? En otras palabras, hermano,
Pedro sabía que el bautismo era bastante importante y había que aprovechar, hermano, la oportunidad de que esta gente estaba sensible, tocada por el Espíritu Santo, ¿verdad? Porque hasta los oyeron hablar en lenguas, mi amado hermano. Entonces ahí mismo Pedro les explicó el bautismo en agua y dice en el verso 8, y mandó que fueran bautizados. Ordenó pues. Por eso es un acto, hermano, de obediencia. No es, hermano, un sentimiento, le digo, de la gente, sino es un mandamiento que hay que obedecer. Y entonces él mandó y dijo, ordenó, hay que bautizarlos. Y ellos dijeron, ahorita de una vez, ahorita mismo los bautizamos. Mandó que fueran bautizados en el nombre de Jesucristo. Dice amén. Usted ve, por ejemplo, otro personaje que rápidamente lo bautizaron, Hechos capítulo 9, verso 17, que fue el apóstol hermano Pablo. El apóstol Pablo llegó a Ananías, dice, fue y entró en la casa, y después de poner las manos sobre él, dijo, hermano, pero claro, es necesario que fuera hermano. No podía ser inconverso, pues. Entonces lo primero que Ananías, hermano, sabe y está seguro, porque ya se lo, hermano, confirmó el Espíritu Santo, es que Saulo ha tenido un encuentro con el Señor Jesucristo y es un convertido, un nacido de nuevo. Entonces lo llama y le dice, hermano, ¿verdad? Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recobres la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Al instante cayeron de sus ojos como unas escamas, recobró la vista, se levantó y fue bautizado. No pasaron 6 meses, no pasó un año, hermano, no. Solo Ananías recibió la instrucción, ve y me lo bautizas. Amén, vamos y bauticémoslo, ¿verdad? Le digo, Hechos capítulo 16 y verso 30, otro ejemplo para que usted vea, por boca de 2 o 3 testigos, dice, sea todo. Dice Hechos 16:30, y después de sacarlos les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y entonces Pablo le dijo, ellos le respondieron, cree en el Señor Jesús y serás salvo. No le dijeron, cree en el Señor Jesucristo y también tienes que bautizarte para ser salvo. No, la salvación es por creer, es por fe. ¿Estamos de acuerdo? Es por fe. Pero claro, después le enseñaron el segundo paso. Pero dice, cree en el Señor Jesús y serás salvo. Una vez que ya era el salvo, tú y toda tu casa, y le hablaron la palabra del Señor, se empezaron a enseñar. Y él y todos los que estaban a él y a todos los que estaban en su casa. Y él los tomó en aquella misma hora de la noche, les lavó sus heridas. Enseguida, eso es lo importante, porque ya le habían, hermano, hablado, le habían, hermano, explicado, indudablemente le hablaron del bautismo. Entonces, enseguida fue bautizado él y los de su casa. Y no le importó la hora, porque dice, hermano amado, que en aquella misma hora, y se recuerda que empezaron a cantar como a medianoche. Entonces mi amado hermano era allá de madrugada, que podrían ser 2 de la mañana, qué sé yo, ¿verdad? Pero hermano, enseguida fue bautizado él y todos los suyos. Miremos otro personaje, mi amado hermano, que lo bautizaron el mismo día que le hablaron. El mismo día, hermano, no había pasado ni siquiera una hora que le habían hablado, cuando él mismo, hermano, pidió el agua. Hechos capítulo 8 y verso 38. Y mandó parar el carruaje, ese es el eunuco. Ambos descendieron al agua, Felipe y el eunuco, y lo bautizó. Aleluya, lo bautizó. Otro ejemplo, Hechos 18:8. Gloria a Dios. Crispo, el oficial de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa, y muchos de los corintios al oír creían
y eran bautizados. Rápido, hermano, creían, les explicaban, ¿verdad? Y vamos al agua, señores, de una vez, bauticémoslos, porque esta gente va a experimentar algo glorioso al bautizarse. Ahora, la otra pregunta es, hermano amado, ¿cómo es el bautismo? Porque le decía yo a usted, ¿verdad?, que en algunos, hermanos, lugares no creen en el bautismo, otros sí lo creen. Pero también hay quien, hermano, cree, ¿verdad?, que el bautismo es echarle agua en la cabeza a alguien. No solamente, hermano, hacen un bautismo a ciertas almas que todavía, hermano, ni entienden, ni comprenden, hermano, como son los niños. No solamente lo hacen con ellos cuando la palabra no apoya eso, sino que aparte de eso, la manera en que lo hacen es totalmente, hermano, errada. Porque aparte de eso, le digo, los llevan a los niños, ¿verdad? Los ponen delante de una pilita, agarran, mi amado hermano, algo, ¿verdad?, que tiene agua, una botella, y le derraman, hermano, agua sobre la cabecita, ¿verdad? ¿Ese es el bautismo? No. Eso no es bautismo, eso es mojarle, hermano amado, la mollera a alguien, ¿verdad? Pero legalmente, hermano, el bautismo es otra cosa. La palabra bautismo viene del griego baptizo, que significa sumergir, significa hundir. Aleluya. Por eso es, hermano, que los israelitas, le digo, pasaron, hermano, con las aguas los cubrían, ¿verdad? Ellos pasaron en medio, por las aguas los cubrían. Y entonces cuando los enemigos se introdujeron, el agua los cubrió. Porque bautismo, hermano amado, es sumergir o hundir. Los griegos usaban esa palabra para describir la inmersión de tela, ¿verdad?, o de ropa en alguna tinta. Decían, vamos a bautizar esta tela, pero legalmente la iban, hermano, a pintar, la iban, hermano, a teñir y la metían entre la tinta, entonces la sumergían, pues, ¿verdad? Esa palabra era usada, era bautizo, vamos a bautizar la tela, pues, pero era sumergir, pues, en su idioma original. Denle un aplauso al Señor, gloria a Dios. Pero textos para apoyar, mi amado hermano, esto es, por ejemplo, Mateo capítulo 3 y verso 16. Dice la escritura, le digo que la palabra bautizo es sumergir o es hundir. Dice, después de ser hundido o sumergido, después de ser hundido o sumergido o después de ser bautizado, Jesús salió o subió del agua, porque fue sumergido totalmente, hermano, metido, y entonces dice, salió del agua inmediatamente, ¿verdad? Y ahí pues usted ya ve lo que vamos a ver más adelante. Por eso también vemos que es importante que haya abundante agua. Porque, hermano amado, si el agua solamente le llega a los tobillos, usted no va a poder ser sumergido. Si el agua, mi amado hermano, no le llega por lo menos, mi amado hermano, a un nivel donde usted quede sumergido, no se puede bautizar, ¿verdad? No se puede. A menos que haya una emergencia, mi amado hermano, y no haya otra forma. Entonces ahí son, hermano amado, quizás las cosas que el Espíritu Santo te va a guiar, pero no es la regla común. Puede ser una emergencia, porque ni modo, hermano, ¿verdad? Tal vez no hay, la tina es, hermano, muy chica, ¿verdad? Y apenas logra sumergir, hermano, y algo le queda, pues ahí sí que hay que ver cómo lo hacemos, ¿verdad? Pero le digo, dice San Juan 3:23. Juan también bautizaba o sumergía en Enón, cerca de Salim, porque ahí había mucha agua y muchos venían y eran sumergidos. Aleluya. Gloria a Dios. Dice amén. Aleluya. Y por eso le digo que el eunuco, cuando vio aquel oasis donde había mucha agua,
se alegró y gritó, mira, agua, le dijo a Felipe, ¿verdad? Porque vio que había suficiente agua como para ser, hermano amado, bautizado. Gloria a Dios. Bendito sea el Señor Jesucristo. Pero como le digo, ¿por qué es, hermano, importante que sea por inmersión, pues? Porque es importante que nosotros seamos sumergidos en el agua que se proclama con esto, ¿verdad? Entonces, con el bautismo, hermano, por inmersión, estamos reconociendo y proclamando la muerte y sepultura y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Yo se lo dije ayer, hermano, en el libro de Primera de Corintios, donde dice, hermano, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que también resucitó. Son las cosas, mi amado hermano, que definitivamente pues se proclaman. Gloria a Dios. Dice amén. Pero le digo, esas son las tres cosas. Miremos Romanos capítulo 6 y verso 3 para ponerle, hermano, un poquito más de énfasis, ¿verdad? A esa verdad. Gloria a Dios. Dice Romanos capítulo 6 y verso 3. Gloria a Dios. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en qué? En su muerte. Entonces, cuando usted, hermano amado, va a enterrar a alguien, usted no lo medio entierran, ¿verdad que no? Usted no ve que llegan a alguien, bueno, vamos a ir a enterrarlo, ¿verdad? Y dejan medio cuerpo de fuera, ¿verdad? Solo entierran de la cintura para abajo, hermano, y afuera dejan la otra mitad, ¿verdad? No. A una persona, hermano, que se le va a sepultar, se le sepulta completamente. Y es eso precisamente lo que significa, hermano, le digo, el significado del bautismo. Un sepultar a alguien, un identificarlo con la muerte del Señor Jesucristo. Y por eso le digo que debe de haber abundante agua para meterlo, hermano, ¿verdad? Sumergirlo, amado hermano, porque aquí dice, hemos sido bautizados en su muerte. Por tanto, verso 4, hemos sido sepultados con él por medio del bautismo. Por medio del bautismo somos sepultados con él para muerte. Pero dice, a fin de que como Cristo resucitó de entre los muertos, nadie puede resucitar si no muere. Nadie. Para resucitarse tiene que estar muerto. Entonces, cuando usted, hermano, se identifica en el bautismo con la muerte, va a venir la segunda parte, que es, hermano, resucitar de entre los muertos por la gloria del Padre. Así también nosotros, porque cuando Cristo resucitó de entre los muertos, hermano amado, recibió vida del Padre. Vida, hermano, del Padre. Así también nosotros andemos, ¿en qué? En novedad de vida, porque hemos sido unidos a Él en la semejanza de su muerte. Ciertamente también lo seremos en la semejanza de su resurrección. Entonces, mire, hermano, y otra verdad que hay, hermano, en el bautismo en agua, que muy pocas veces, hermano, es enseñado o muchas veces no es ni siquiera, hermano, visto. Como es, hermano, que muchas veces sucede algo, le digo, sobrenatural, que tiene que ver, hermano, con nuestra muchas veces tendencia al pecado. Entonces, oiga esto, por favor, oiga esto, porque esto es importante que usted lo pueda captar. Sabiendo esto, verso 6, que nuestro viejo hombre fue crucificado con él,
para que nuestro cuerpo de pecado fuera ¿qué? Ok, cuando usted lee el idioma original, por eso hay algunas Biblias, hermano, la Biblia de las Américas le pone un énfasis. Ahí donde dice para que nuestro cuerpo de pecado fuera destruido, la Biblia de las Américas le pone para que nuestro cuerpo de pecado fuera reducido a la impotencia. Reducido a la impotencia. Entonces, ¿qué es reducido a la impotencia? Que ya no tiene el poder, ya no tiene la fuerza que tenía, mi amado hermano, el pecado en su vida. Porque algo sucedió al bajar a las aguas y fue reducido a la impotencia. Pero claro, alguien podrá decir, hermano, pero ¿por qué muchas veces de repente el pecado se enseñorea nuevamente de la gente? Porque el pecado fue reducido a la impotencia en nuestro cuerpo, pero no ha sido aniquilado del todo. Porque eso va a suceder cuando venga la transformación de nuestros cuerpos en un abrir y cerrar de ojos. Pero mientras estamos en esta tierra, hermano, es reducido a la impotencia el cuerpo de pecado. Pero claro, con todo respeto, es igual, le digo, que en la vida sexual de una persona. Cuando en la vida sexual de una persona su cuerpo es reducido a la impotencia, la persona ya no va a poder funcionar porque fue reducido a la impotencia su cuerpo. Y aunque él tal vez, hermano, quiera, no puede porque su cuerpo fue reducido a la impotencia. Pero así, hermano, como en el mundo, cuando esa etapa llega a la vida de un ser humano reducido a la impotencia, hay, hermano, quienes utilizan muchas veces pastillas, utilizan, hermano, cosas para poderle volver la potencia al cuerpo y que la persona pueda volver a funcionar. Y entonces vienen las famosas, hermano amado, pastillas como es el Viagra, como es el Cialis, como es, hermano, lo mismo que anuncian a veces, va potencia, no sé qué cosas así, va. Es, hermano, para reducir, para volverle la potencia al cuerpo humano. Entonces, lo que sucede con muchas gentes es que ellos mismos alimentan nuevamente su naturaleza carnal pecaminosa. Ellos mismos, hermano, empiezan a alimentar su viejo hombre. Y el viejo hombre vuelve otra vez a tomar fuerza, hermano, y se enseñorea nuevamente de ellos, ¿verdad? Pero legalmente dice, sabiendo que nuestro viejo hombre fue crucificado con él para que nuestro cuerpo de pecado fuera destruido o reducido a la impotencia, le decía, a fin de que ya no seamos, ¿qué? Esclavos del pecado. Porque, hermano amado, esa es la figura del pueblo de Israel saliendo de Egipto, pasando por el mar. Era para que ellos, hermano, al salir del agua y quedar los egipcios enterrados, hermano, en el agua, ellos ya no fueran esclavos. Por eso fue que ellos, hermanos, celebraron, cantaron, gritaron, porque al pasar las aguas del mar y el mar se cerró, ellos se dieron cuenta que ya, hermano, tenían la bendición de que ya no iban a ser esclavos. Pero más sin embargo, usted se da cuenta que años más después, hermano, cayeron en esclavitud. Pero eso es otra cosa, mi amado hermano. Pero legalmente habían experimentado una liberación cuando el mar se cerró sobre los egipcios, ¿verdad? Entonces dice ahí, hermano, para que ya no seamos esclavos del pecado. Por eso, hermano, cuando hay gente que se bautiza, le digo, y lo hace con su corazón y con fe, muchas veces hábitos de los cuales él es esclavo,
hermano, logra ser libre. Entonces el bautismo lo salvó de eso, lo liberó de eso. Lo, hermano amado, preservó para que ya, hermano, no sea dañado por eso. Pues, ¿sí me explico? Entonces, dice aquí, a fin de que ya no seamos esclavos del pecado. Luego vemos en el verso 16 o verso 10. Porque en cuanto Él murió, murió al pecado de una vez para siempre, pero en cuanto vive, vive para Dios. Murió para el pecado de una sola vez y para siempre, pero ahora en la nueva vida vive para Dios. Y eso es lo que le digo muchas veces, son los beneficios. Porque salimos del agua, mi amado hermano, muchos enemigos son vencidos, derrotados, muchas áreas son sepultadas y salimos, hermano, para andar en novedad de vida o para vivir, hermano, para Dios. Así también vosotros, verso 11, consideraos muertos para el pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Por lo tanto, no reine el pecado en vuestros cuerpos mortales, ¿verdad? No reine. Gloria, denle un aplauso al Señor, si me está entendiendo. Aleluya, gloria a Dios. Entonces, rapidito, ¿quiénes, hermano, deben de bautizar? ¿Debe de bautizar cualquiera? No, mi amado hermano, no. Deben de bautizar, hermano, gente comprometida con el Señor. Gente, mi amado hermano, que también han, hermano, experimentado el bautismo y son discípulos del Señor. No necesariamente, hermano, debe de bautizar el pastor, le digo, o el ministro, porque nosotros vemos en la palabra que Pablo dice, el Señor a mí no me mandó a bautizar. Eso no quiere decir, hermano, que el bautismo no sea importante, no está diciendo que no deben de bautizarse, lo que él está diciendo es, a mí el Señor no me comisionó para ir a bautizar. He bautizado, dijo. Al principio de mi ministerio era importante que bautizara y bauticé a los de la casa fulana, a los de la casa sutana, ¿verdad? Pero ya cuando ya tuve discípulos, ¿verdad? Como por ejemplo el Timoteo, verdadero hijo en la fe, ¿verdad? Tito, verdadero hijo también, y personas así, ya no bauticé yo. Porque Dios no me mandó a bautizar, pero sí me mandó a enseñar que se bautizara. Entonces los que bautizaban, hermano, eran los discípulos de Pablo. Igual el Señor Jesús, cuando empezó su ministerio, ¿quién bautizaba? No, al principio, cuando Él empezó, Él, porque ¿quién iba a bautizar? Pero cuando Él empezó a hacer su discipulado, que ya se convirtió Pedro, ya se convirtió Juan, ya se convirtió Andrés, ya se convirtió hermano Marcos y todos ellos y todos los demás, entonces el Señor ya no bautizó. Les enseñó el bautismo y luego les enseñó cómo deberían de hacerlo. Y entonces dice, hermano amado, la Escritura, gloria a Dios. Cuando lo tenga me dice amén. Dice, hermano, San Juan capítulo 4 y verso 1. Por lo tanto, cuando el Señor supo que los fariseos habían oído que Él hacía y bautizaba a más discípulos que Juan, aunque Jesús mismo no bautizaba, sino sus discípulos. Jesús mismo no bautizaba, sino sus discípulos. Por eso, hermano, en este día que va a haber bautismos, los van a bautizar los ancianos. El anciano, hermano, y ahora también, hermano, el hermano Cor, que va copastor de este lugar. Entonces, mi amado hermano, ellos van a bautizar, ¿verdad? Yo me voy a gozar, ahí voy a estar, mi amado hermano, ¿verdad? Les voy, hermano, a echar porras, pero definitivamente el hermano Jorge y el hermano Julio son los que van a bautizar. Aleluya. Bendito sea el Señor. Dice amén. Bueno. Entonces, miremos algo, hermano, le digo, definitivamente en el Antiguo Testamento habían, hermano, figuras del bautismo en agua, ¿verdad? Figuras que le digo nos van demostrando, pues,
lo poderoso que es este evento en la vida, mi amado hermano, de los creyentes. Dice, amén. Vamos a ver rapidito, 1 Corintios capítulo 10 y verso 1. Como le digo, hermano, la cruzada del Mar Rojo es una figura del bautismo. Porque no lo digo yo, lo dice 1 Corintios capítulo 10 y verso 1. Y ahí se habla de dos bautismos. Si usted es ajuicioso, habla de dos bautismos. Habla del bautismo del Espíritu Santo y habla, mi amado hermano, del bautismo en agua. Porque no quiero que ignoréis, hermanos, que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube. ¿Y para qué era la nube? La nube era, hermano, para que los cubriera, pero era para guiarlos. Porque dice que se movía la nube, se movían ellos, ¿sí o no? Y hermano amado, ¿qué es el Espíritu Santo? Es un guía. Dice, Él los guiará a toda la verdad, a toda la justicia. Él es un guía. Por eso, hermano, la nube es figura precisamente de la guianza del Espíritu Santo, del bautismo del Espíritu Santo. Pero luego dice, hermano, que estuvieron bajo la nube y todos pasaron por el mar. Todos. Por eso, hermano, esto no es de, no, aquí usted es creyente, hermano, aceptó al Señor Jesucristo, todos tienen que pasar, todos tienen que experimentar el bautismo en agua. Y todos pasaron por el mar, y en Moisés todos fueron bautizados. Por eso habla de bautismo, en la nube. Bautizado en la nube, sí, bautizado en el Espíritu Santo. En una figura, pues le estoy diciendo. Y todos fueron bautizados, pues, en el mar. Dele un aplauso al Señor, aleluya. Gloria a Dios. Y cuando los egipcios quisieron pasar esas aguas, ¿qué pasó? Se ahogaron. Por eso, hermano, mire, un inconverso que quiera, hermano, ir de ahí solo de curioso, hermano, a meterse al agua, él se va a ahogar. No le va a servir de nada, pues, ¿verdad? Porque a los egipcios no les sirvió de nada más, hermano, que para que ellos se murieran, ¿verdad? Pero para nosotros los creyentes, hermano, esa pasada por el agua es liberación. Es liberación. Entonces, otra cosa, hermano, que es figura del bautismo en agua, es precisamente el diluvio que sucedió en los días, hermano, de Noé. ¿Quiere leerlo conmigo, por favor? Gloria a Dios. Cuando lo tenga, me dice amén. Primera de Pedro, hermano, 3:20. Gloria a Dios, bendito sea el Señor. Pero cuando usted ve, hermano, Primera de Pedro 3:20, lo ve desde el punto de vista del contexto del verso 18, está hablando, hermano, número 1, de la muerte del Señor Jesucristo. Y si usted va más para atrás, está hablando, hermano, que como creyentes nosotros debemos de vivir de una manera, hermano, correcta, dando un buen testimonio, hermano, y con una buena conciencia delante de Dios. Entonces llega al verso 18 y dice, porque también Cristo murió por los pecados una sola vez, el justo por los injustos para llevarnos a Dios, muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu, pues resucitado y vivificado en el Espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus inmundos encarcelados que en otro tiempo fueron desobedientes cuando la paciencia de Dios esperaba en los días de Noé, durante la construcción del arca, en la cual unos pocos, es decir, 8 personas, fueron salvadas por medio del agua. Fueron preservadas, pues, fueron protegidas y fueron, hermano amado, metidas al agua para salir a novedad de vida. Porque, hermano amado, toda la impiedad quedó sepultada en las aguas del diluvio. La Biblia dice, hermano amado, que toda la impiedad, los impíos quedaron sepultados, hermano, en esas aguas. Pero Moisés y los suyos
fueron, hermano amados, salvados, fueron preservados y fueron llevados a otra dimensión, hermano, pasando por las aguas. Ellos, mi amado hermano, lograron sobrevivir porque, hermano amado, obedecieron a Dios y lograron, hermano amado, entrar a las aguas, pero iban dentro del arca. El arca, hermano, es el Señor Jesucristo. Él es, hermano, nuestra salvación, pues, ¿sí me explico? En ese aspecto. Entonces ellos eran salvos, que estaban siendo salvados, hermano amado, a través del agua, preservados, protegidos, pues, pero ya eran salvos, hermano, desde el momento que entraron al arca, pues. Entonces, dice, fueron, ¿dónde nos quedamos? Donde dice va, es decir, 8 personas fueron salvadas por medio del agua. Y correspondiendo a esto, el bautismo ahora os salva, os preserva, os protege, no quitando la suciedad de la carne, sino como una petición a Dios de una buena conciencia, mediante ¿qué? La resurrección de Jesucristo. Entonces, qué tremendo, hermano, porque le digo, Noé y sus hijos fueron preservados, salieron del diluvio, y cuando salieron del diluvio, salieron a una nueva vida. A una nueva vida, hermano. A novedad de vida. A un mundo, hermano, totalmente diferente. Donde el Señor le dijo a Noé, ahora señorea, y sé fructífero, le dijo. Aleluya, denle un aplauso al Señor, gloria a Dios. Bueno, se me está yendo el tiempo. Naamán, hermano, también es una figura, porque fue metido al agua, mi amado hermano, y él recibió un tipo de restauración en su vida. También vimos ayer, mi amado hermano, que la pila de lavacro estaba después del altar del sacrificio. O es decir, hermano, que el bautismo es para aquellos que han tenido una experiencia, hermano amado, con el Cristo sacrificado por nosotros. Dele un aplauso a él. Aleluya. El bautismo para el cristiano, mi amado hermano, es una figura, como era, hermano, la circuncisión para un judío. La circuncisión, hermano, para un judío era, hermano amado, una ordenanza que Dios les había dado y que de alguna manera les daba a ellos, hermano, identificación con el Dios del pacto. Alguien, hermano, decía, ¿usted sabe cómo Hitler descubría si ellos eran judíos, hermano amado, en los tiempos de los nazis? Hermano, con todo respeto, les bajaban los pantalones a los hombres y los revisaban, porque en aquel tiempo decían, ¿eres judío? Claro, los estaban matando, hermano, era el holocausto, y entonces ellos decían, no, yo no soy judío, yo soy francés, yo parlo francés, yo italiano, lo que sea. Decían, hermanos, diferentes nacionales, decían, ok, no eres judío, no lo soy, ok, llévenlo, revísenlo, bájate los pantalones. Cuando le bajaban los pantalones, hermano, miraban que estaban circuncidados. No, que no eras judío, tú eres judío, estás circuncidado. Eso te identifica como judío, ¿verdad? Y los hermanos, regularmente los mataban, a menos que pudieran verdaderamente probar que estaban circuncidados, pero no eran judíos. Tal vez, hermano, por X motivo los habían circuncidado, pero regularmente, le digo, era algo que los identificaba precisamente con el pueblo de Dios. Entonces, hermano, un cristiano, hermano amado, cuando baja las aguas del bautismo, ¿verdad?, está recibiendo un tipo de circuncisión en su vida que lo va a identificar definitivamente de ahí en adelante como discípulo verdadero del Señor. Como discípulo, yo soy creyente discípulo del Señor. ¿Dónde encontramos esa verdad, mi amado hermano? Lo encontramos en Colosenses capítulo 2 y verso 11. Gloria a Dios.
Colosenses 2:11. Dice, en él también fuisteis circuncidados, con una circuncisión no hecha por manos, al quitar el cuerpo de la carne mediante la circuncisión de Cristo. ¿Cómo se hace? Habiendo sido sepultados con él en el bautismo, en el cual también habéis sido resucitados con él por la fe en la acción del poder de Dios que le resucitó de entre los muertos. Amén. Bueno, terminamos. Por hoy sí se me fue el tiempo, querido Radio Escucha, que me ve, ¿verdad?, a través de Facebook Live, o me va a ver a través de un CD o qué sé yo, ¿verdad?, a través de YouTube. Vamos, hermanos, solo a ver los beneficios rápidamente, los vamos solo a leer, hermano, por causa del tiempo, ¿verdad? Pero ¿qué beneficios hay? ¿Qué beneficios van a haber para mis hermanos allá, para los otros que se van a bautizar? Número 1, hermano amado, beneficios al obedecer la justicia divina, que es, hermano, el mandamiento de bautizarnos. Número 1, hermano, los cielos abiertos. No cabe duda, hermano, que eso es una verdad, porque dice Mateo capítulo 3 y verso 16. Después de ser bautizado, Jesús salió del agua inmediatamente y he aquí los cielos se abrieron. Aleluya, gloria a Dios. Pero después de ser bautizado. Número, hermano 2, ahí mismo en el verso 16, visión y llenura del Espíritu. Después de ser bautizado, Jesús salió del agua inmediatamente y aquí los cielos se abrieron y él vio al Espíritu Santo que descendía como una paloma y que venía sobre él. Número, hermano 3, hay, hermano, una confirmación. Es una confirmación, mi amado hermano, le digo, porque dice en el verso 17, y aquí se oyó una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en el cual me he complacido, o sea, me ha llenado, me ha satisfecho, porque Él ha obedecido mi palabra, ha obedecido y ha cumplido mi justicia y ha descendido a las aguas. Este es mi Hijo amado, en el cual se complace mi alma. Gloria a Dios. Se entra al reino, ya se lo dije, San Juan, hermano, capítulo 3 y verso 5. Luego le decía a usted que hay una libertad. Éxodo capítulo, hermano, 14 y verso 22. Y los hijos de Israel entraron por en medio del mar, ¿verdad? Entraron, dice, y empezaron a caminar por la tierra seca. Las aguas les eran como un muro a su derecha y a su izquierda. Entonces los egipcios reanudaron la persecución, entraron tras ellos en medio, ¿verdad?, del mar, todos los caballos de Faraón, sus carros y sus jinetes, y se ahogaron, pues, ¿verdad? Eso ya lo vimos porque dice Éxodo capítulo 14, verso 26, mire lo que sucede, la orden cuando alguien baja a las aguas. Entonces el Señor dijo a Moisés, extiende tu mano sobre el mar, para que las aguas vuelvan sobre los egipcios. Gloria a Dios. Sobre sus carros y su caballería. Extendió Moisés su mano sobre el mar y al amanecer regresó el mar a su estado normal. Los egipcios al huir se encontraban con él, con el mar. Así derribó el Señor a los egipcios en medio del mar. Hay una derrota, mi amado hermano, de los enemigos, para que nosotros podamos salir a novedad de vida, a una vida nueva, a una vida de libertad, mi amado hermano. Le digo, el bautismo es poderoso. Por eso leímos el texto de Éxodo, dice, hermano, que los hizo bajar a las aguas poderosas. Y eso es lo que vamos a hacer, hermano, en esta tarde con mis hermanos. Ellos van a bajar a las aguas poderosas. Quiere ponerse de pie en esta mañana, aleluya, gloria a Dios. Oh, bendito Dios. Dice Éxodo capítulo 14 y verso 30.
Aquel día salvó, aquel día salvó el Señor a Israel de mano de los egipcios. E Israel vio a los egipcios muertos a la orilla del mar. Padre, creemos y confesamos, Señor, que el bautismo ahora, Señor, nos salva. Nos, Señor amado, da libertad. Nos permite, Señor, ver a nuestros enemigos derrotados, Señor. Y sabemos que áreas que antes nos esclavizaban mientras estábamos en Egipto, sin Dios y sin esperanza, pero más sin embargo ahora te hemos conocido como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, así como Israel en el libro de Éxodo, en el capítulo 12, había comido del Cordero y habían sido salvados del ángel de la muerte. Pero ahora tenía que venir, Señor, el que ellos experimentaran la liberación de sus enemigos. Ya habían experimentado el que tú los salvaras al comer el cordero, ya eran salvos. Pero ahora venía, Señor, la liberación. Y tenían que experimentar pasar por las aguas para ver a sus enemigos, Señor, derrotados, hundidos, ahogados en las aguas del mar. Primera de Corintios 10 dice, y fueron bautizados en el mar. Por eso te rogamos que en esta tarde, Señor, que mis hermanos se van a bautizar, ellos puedan experimentar, Señor, la liberación que tú vienes a ofrecer. Esa liberación que está en el Evangelio de Juan capítulo 8, que dice la Escritura, que Jesús le dijo a los discípulos que habían creído en Él, conoceréis la verdad y la verdad os libertará. Ya eran salvos, porque habían creído en Él, pero ahora tenían que experimentar el ser liberados. Y el proceso de liberación y el proceso de, Señor amado, que el alma sea ministrada, la primer ministración al alma es la ministración que se lleva a cabo a través del agua, a través del bautismo. Y yo te ruego, Señor, por favor, que en el nombre poderoso de Jesús, en esta tarde, puedan, Señor, haber cosas maravillosas, Señor. Te lo suplico. Bendecimos, Señor, a los que van a dar el paso de obediencia, que han decidido, Señor amado, obedecer tu palabra una vez que se les ha hablado y se les ha enseñado, amado Dios. Ellos están honrando tu doctrina, poniéndola por obra, Señor. No son oidores olvidadizos, Señor. No, son hacedores de la doctrina de la palabra. Y yo los bendigo en tu nombre y declaro, Señor, gran bendición en esta tarde. En el nombre poderoso de Jesús. Gracias. Usted que me ve a través de la pantalla, busque bautizarse. Dígale a su pastor que usted quiere bautizarse, que usted entiende el beneficio. Si usted no se ha bautizado, bautícese. ¿Qué está esperando? Le dijeron a Pablo, ¿por qué te detienes? Le dijo a Ananías, ¿por qué te detienes? Invoca el nombre del Señor Jesucristo y bautízate en agua. Gracias, amado Dios, te bendecimos, querido hermano, en el nombre de Jesús. Dele un aplauso al Señor. Aleluya, gloria.